para celebrar el Día de los Enamorados. Hoy les voy a relatar una hermosa leyenda de amor verdadero y eterno. La leyenda de Sakura y Yojiro. Una leyenda popular procedente de Japón. Les deseo un hermoso día del amor y de la amistad. Feliz San Valentín. Hace muchos años, Japón se debatía entre las terribles guerras sin cesar. El país estaba envuelto en la tristeza más terrible y el dolor. Pero de forma milagrosa y sin explicación, y a pesar de todas estas batallas, existía un bosque maravilloso que se mantenía frondoso y con su belleza esplendorosa. En él había numerosos árboles cubiertos de lindas flores perfumadas, y todos los habitantes de Japón buscaban este lugar para respirar sosiego y paz. Nadie se atrevía a profanar este lindo paraje, a pesar de las contiendas que se sucedían continuamente. Pero todo no era belleza en aquel hermoso bosque. En un rincón apartado y muy triste había un árbol que nunca florecía. Sus ramas estaban secas y desgarbadas. Parecía estar muerto y que jamás volvería a revivir y a llenarse de flores y de pájaros. Los animales se alejaban de él, pues creían que era un árbol embrujado y que podía embrujarlos, y a su alrededor solo había tierra árida, sin rastro de hierba. Era como si tuviera una terrible maldición de la que todos huían. Un día, una de las hadas del bosque, que andaba buscando fresas y otras bayas, al verlo tan triste y seco, se compadeció de él y le preguntó: ¿quieres que te ayude a hacer un árbol hermoso como los demás? El árbol la miró muy sorprendido y al mismo tiempo con la esperanza reflejada en sus secas ramas, y contestó: sí, por favor, ayúdame a sentir la vida en mis ramas de nuevo. Entonces el hada contestó: te hago esta propuesta. Haré un hechizo que durará 20 años. Durante este tiempo podrás sentir lo mismo que siente un corazón humano. De esa forma podrás sentir los sentimientos y volver a florecer. Además, durante estos 20 años puedes elegir convertirte en árbol o en ser humano, cuando así lo desees. Pero si en 20 años no consigues que en tus ramas florezca una sola flor, morirás. El árbol aceptó el trato y permaneció con forma humana durante un tiempo. Pero lo que veía a su alrededor no le ayudaba a florecer, ya que solo veía rencor, odio y guerras. Y entonces volvía a convertirse en árbol, y así fueron pasando los años sin que pudiera florecer. Una tarde, mientras conservaba su forma humana, vio una hermosa joven recogiendo flores en un camino cercano y quiso ver más de cerca su belleza, por lo que se acercó a ella. La muchacha lo saludó amablemente y él le ayudó a recoger flores y a hacer un bello ramo. Después la acompañó a su casa. Mientras caminaban, hablaron de las tristezas de la guerra, del odio y de las calamidades que había en Japón. La muchacha le preguntó por su nombre
y él le contestó lo primero que se le ocurrió. Él le dijo que se llamaba Yojiro, que significa esperanza. A partir de ese día, la amistad fue creciendo entre los dos jóvenes y cada día se encontraban para pasear por el bosque, hablar y recoger flores. Yojiro se dio cuenta de que se había enamorado de Sakura y decidió que había llegado el momento de contarle toda la verdad. Le contó que era un árbol, que no era humano y que un hada le estaba ayudando para que sus ramas pudieran florecer y que le quedaba muy poco tiempo para conseguirlo, pues estaba a punto de cumplirse los 20 años de plazo que le había dado, que si no lo conseguía, perdería la vida. Tristemente, se cumplieron los 20 años y Yojiro volvió a convertirse en árbol sin haber conseguido que sus ramas florecieran. Sakura estaba muy triste contemplando a Yojiro convertido en árbol. Un día se abrazó al tronco de aquel árbol seco y le dijo que ella también lo amaba profundamente con toda su alma y que no podía soportar estar sin él. Y fue entonces cuando el bosque se iluminó en cada uno de sus rincones y apareció la bella hada que había intentado ayudar a Yojiro. El hada, al ver la tristeza y las lágrimas de Sakura, le preguntó: «Sakura, ¿quieres seguir con tu forma humana en este mundo? ¿O prefieres fundirte con Yojiro en forma de árbol?» Sakura se quedó muy sorprendida por la pregunta del hada, pero una vez recuperada de la sorpresa, se dio cuenta de que no podía vivir sin el amor de Yojiro y que las guerras y calamidades que ocurrían en su país cada día la penaban más, y respondió afirmativamente a la pregunta. De esta forma, Sakura se fundió para siempre con Yojiro, convirtiéndose en uno solo. Fue entonces cuando de las ramas del árbol seco empezaron a brotar unas maravillosas flores que perfumaban todos los rincones del bosque y todos los campos de Japón, con el perfume maravilloso y único del amor, eterno y verdadero.